Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, estamos con Javier Molina. Él es parte y fue parte del estudio Mossack y Fonseca aquí en Ecuador. Posteriormente dejó de ser parte de él, pero queremos con él hablar sobre los famosos papeles de Panamá y también sobre este estudio jurídico que ha generado tanta polémica, no solo en Ecuador, sino en gran parte del mundo. Javier, ¿cómo entender cómo funcionaba este estudio? ¿Cuál era la razón de ser de este estudio? Y si es pecado o no tener empresas fuera del país, porque a veces se ve la preocupación de los ecuatorianos que piensan que tener dinero fuera es malo. Si el dinero es ganado lícitamente en el Ecuador, se pagan los impuestos, hay cómo sacarlo con todos los derechos de quien desea hacerlo. Claro, buenos días. Gracias por la invitación y obviamente pues saludos también a la audiencia. Arrancando por la primera pregunta, Mossack Fonseca no es un estudio jurídico, lo he dicho en varios medios, es una fábrica de compañías. Existen en diferentes jurisdicciones, no son abogados, sino personas que hacen compañías. Mecánicamente es un proceso como una persona, por ejemplo, que podría trabajar en una notaría o una persona que podría trabajar como amanuense en un juzgado. Pero al usted mencionar fábrica de compañías, suena que es algo no tan claro, porque si uno piensa hacer una compañía toma tiempo, toma esfuerzo, toma una serie de elementos y de pronto uno se encuentra con una firma que fabrica compañías. Es supremamente simple. Si usted entra al internet dejando el lado de Mossack Fonseca, se puede hacer compañías desde $450 y únicamente le piden sus datos, una copia del pasaporte o simplemente los nombres. ¿En Panamá o en cualquier parte del mundo? En cualquier parte del mundo. Hay más de 80 jurisdicciones offshore en el mundo. Panamá es la más cercana y evidentemente ha sido la más difundida a partir de los Panama Papers, que en realidad no son Panama Papers, sino son Mossack Papers, son los papeles de Mossack. Entonces, yo representé esta firma junto con otras personas del año 2007 al 2011 aquí. Tengo clarísimo que no es una firma de abogados, es una fábrica de compañías. Y estas compañías se vendían aquí principalmente a abogados que sí asesoraban a sus clientes en diferentes estructuras para salida de dinero, y no solamente salida de dinero, también entrada de dinero al Ecuador. Muchas veces resultaba importante tener una compañía afuera que pudiera tener acceso a créditos en el exterior, acceso a poder presentarse como una estructura regional, no solamente Ecuador, sino también para los Andes, etcétera, diferentes figuras y diferentes formas. Usted habla de diferentes figuras, diferentes formas, trabajó con ellos un tiempo y después usted asesora a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Es un tema complejo, es un tema difícil de entender a la población, que usted asesora a la Secretaría de Inteligencia y además se vinculen nuevamente con Mossack y Fonseca. De acuerdo. Dentro de mi perfil profesional, yo tengo un perfil académico. Del año 2008 al 2013, yo fui profesor de Derecho Administrativo en la UDLA, trabajando mucho y enseñando mucho y estudiando mucho y preparando mucho el tema principalmente de legislación, emisión y promulgación, cómo debe existir una armonía en el ordenamiento jurídico, cómo para que exista algo tiene que existir un andamiaje jurídico. Ese andamiaje jurídico no estaba claro porque la Secretaría de Inteligencia era una institución joven, una institución nueva. Entonces mi apoyo fue en ese sentido, justamente hacia proponer reformas legales que permitan la operatividad de la Secretaría de Inteligencia. Pero claro, yo termino en el 2011 con Mossack Fonseca, yo estaba viviendo en Guayaquil 2010-2011, vuelvo a Quito, y recién en el 2014 es que yo tengo esta coyuntura de este contrato, un contrato por servicios como proveedor externo de la Secretaría, por tanto no tenía relación de dependencia, yo no tenía la calidad de funcionario público, y así como le facturaba a la Secretaría, le facturaba también a otros clientes. Perfectamente válido dentro de la actividad profesional. Entonces, ese es el sesgo que existió, sino que claro, cuando sale la noticia el 3 de abril, resultaba profundamente interesante vincular al secretario de Inteligencia con compañías en el exterior y con el escándalo de las compañías offshore. Ahora está mucho más claro, evidentemente, ya en esta segunda tanda de documentos que salieron de la Asociación Internacional, el Consorcio Internacional de Periodistas, ya no se menciona al secretario de Inteligencia, ya no salgo vinculado yo con 18 compañías como se había vinculado antes, hubo mucha más claridad de parte del Consorcio de Periodistas en este sentido, pero claro. Pero usted dice, ya no salgo vinculado. ¿Usted cuántas compañías ayudó a crear cuando era parte de esta fábrica de compañías? Que usted dice, hay más de 80 lugares offshore en el mundo. ¿Es malo, es bueno, es ilegal el tema offshore? Porque son las ideas que uno tiene cuando escucha las noticias y escucha además lo que se publica en los papeles Mossack, como dice usted, no Panama Papers, sino Panama Papers Mossack Fonseca. Es un tema que se conoce muy poco, que se trata muy poco. La realidad de esto es que
hacer una compañía en el exterior no tiene absolutamente nada de ilegal. Colocar dineros en el exterior o colocar bienes en el exterior puede ser parte de un esquema de negocios de una compañía, o puede ser parte de un esquema patrimonial de una persona o de un grupo, como ha sucedido con grupos económicos no solamente aquí en Ecuador, sino también en el exterior. Se utiliza mucho estas figuras por la versatilidad que presentan. Pero ¿por qué se siente pecador quien sale vinculado? Vimos al presidente Macri, por ejemplo, tratando de aclarar que no era que hiciera el tema de compañías en Panamá. ¿Por qué se sienten mal los que usted dice, de manera clara, transparente, deciden hacerlo? ¿Por qué tratan de justificar lo que no deberían justificar? El problema es que usted tiene que esta firma, cuando sacan los documentos, no solamente le sacan que Macri como empresario pudo haber tenido su estructura, o cualquier otro empresario puede haber tenido su estructura. El problema es que cuando se descubren los papeles de Panamá de Mossack, se encuentran delitos como tráfico de armas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, de diferentes tipos de delitos a nivel mundial, tráfico de obras de arte, y eso es lo que llama la atención, y de eso es de lo que no solamente Macri, sino todos los que pudimos haber estado mencionados como Mossack Fonseca, queremos hacer un punto aparte. Evidentemente las compañías offshore permiten, bajo su legislación, mantener cierta opacidad sobre la operatividad y sobre quiénes son los accionistas. Pero esa opacidad puede ser también mal usada. ¿De qué depende? ¿De quién depende? ¿Quién es el garante de esto? Es la firma de abogados en cada una de las jurisdicciones. Ejemplo, en Panamá, Mossack Fonseca es quien tenía la obligación de hacer una debida diligencia, porque las firmas no funcionan como aquí sin un control. Allá está controlada por una sala de la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Entonces, y una de las restricciones que tiene, de las obligaciones que tiene, es justamente realizar un proceso de debida diligencia. Ese proceso de debida diligencia en su momento se hacía sobre las páginas de la CIA, de la DEA, de la Interpol, worldcheck.com, worldcompliance.com. La creación de la compañía, usted analiza de dónde provienen los fondos y cuál es la persona que está buscando armar la compañía. Así es como funcionaba, por eso es que en su momento, cuando a mí me preguntaron sobre clientes políticos, que para nosotros tenían una calificación PEP, persona expuesta políticamente, Political Exposed Person, no teníamos nosotros, porque para nosotros hubiera sido una vergüenza ir a presentar este tipo de personas a la segunda firma más grande de Panamá, después de haber obtenido esta representación. Entonces, además una firma como Mossack Fonseca vinculada al tema político panameño, fueron parte y asesores del expresidente y todo aquello que demostraba el reconocimiento de Panamá frente a los dos líderes de la firma. Así es, da muchísima la atención desde ese punto de vista, da muchísima la atención también frente a los controles que debieron haber tenido, pero puede que en los controles fallen y se le pase 1, 2, 3, pero no más. No está vinculados con el escándalo de FIFA-Gate, con Odebrecht, con el lavado del dinero Kirchner, con el lavado de dinero de Gaddafi, de lavado de dinero de Hosni Mubarak de Egipto. Esas son cosas ya que nos dan a nosotros para pensar que no solamente no se respetaron ni se cumplieron con estos filtros para recibir clientes, sino que además la firma ya funcionaba como un esquema de... ya sabían estas personas que querían tener este dinero mal habido, lavado, tenían que recurrir a Mossack Fonseca. En el caso ecuatoriano, uno mira lo que ocurre con el ex gerente de Petroecuador, mira las críticas al propio fiscal Garo Chiriboga, que este momento está en Panamá y fue a Panamá para decir voy a aclarar y voy a demostrar quiénes son culpables, cuando él también es parte de las firmas creadas de Mossack Fonseca. Llama mucho la atención, revisé los documentos, entiendo que la compañía del doctor Chiriboga es desde el año 99, él ha justificado este esquema, ha justificado, me refiero no legalmente, sino mediáticamente, y obviamente ha ofrecido una investigación al respecto. Claro, volvemos al tema. Mossack Fonseca, bajo la premisa de tener clientes después de una debida diligencia, no podría tener personas expuestas políticamente. O sea, era una de las reglas, era no aceptar las personas expuestas políticamente, no aceptaban ellos. Llama profundamente la atención el tema del fiscal, el tema de Pedro Delgado, el tema de Alex Bravo. Se mencionó por ahí también al actual presidente de Petroecuador, ministro de Petróleos. Llama mucho la atención esto. ¿Y qué ocurre con personas como el secretario de Inteligencia? El secretario de Inteligencia no tuvo jamás participación en absolutamente nada de esto. Se pretendió buscar
se pretendió juntar en el tiempo dos cosas que no correspondían: mi representación hasta el 2011 de Mossack, con la asesoría que dio la Secretaría de Inteligencia en el 2014. Hay 4 años de diferencia. Realmente pasaron muchas cosas en ese tiempo, y claro, no es que yo entré a la Secretaría como un experto en negocios internacionales o un experto en compañías. Le comento que en base a la experiencia que yo tengo profesional y académica en la UDLA, después de haber sido profesor del 2008 al 2013 de Derecho Administrativo, ese fue el apoyo y ese fue el aporte que yo di a esa institución. Usted es muy claro al hablar sobre las reglas que tenía para generarse compañías, no personas políticamente expuestas, que no sean dineros, ya sea de tráfico de influencias, o los ejemplos que usted puso, el tema de Kirchner, el tema de Hosni Mubarak en Egipto y otros elementos que usted menciona. ¿Cómo lograr transparentar? Siguen saliendo los documentos. De momento, en teoría, todo está expuesto a través de las redes. ¿Cómo lograr como ecuatorianos saber quién tiene compañías realmente bien armadas y estructuradas y legales, pero quienes deberíamos ser investigados o investigar a qué personas que no lo han hecho de la debida manera? Usted acaba de mencionar a algunos funcionarios, pero ¿cómo seguir avanzando en esto que involucra no solo a Ecuador, sino a muchísimas naciones y además a una gran cantidad de periodistas caracterizados por ser muy buenos investigadores? En la parte local, aquí en Ecuador, lo que corresponde y que está en curso es una investigación de parte del SRI del universo de compañías relacionadas al Ecuador. Si no me equivoco, son 1950 compañías. Entonces, 1900 compañías están en Panamá. 1900 compañías hechas con Mossack Fonseca. Cuando usted estaba, ¿cuántas hasta el 2011 que usted estuvo vinculado, cuántas se habían armado? Nosotros debemos haber hecho tal vez unas 300 compañías en total, 300, 400 compañías. Es difícil saber porque yo del 2010 y 2011 estuve en Guayaquil, ahí habré hecho tal vez unas 80 compañías. Pero son cifras muy importantes. No para el universo de compañías de Mossack, que tenía alrededor de 350.000 compañías. Recuerdo que la representación más fuerte que tenía Mossack era en Perú, donde se vendían 500 compañías por mes. Era un tema impresionante. Entonces, versus nuestros números, que durante toda la representación habremos hecho tal vez unas 400 compañías. Pero al final, este momento hay 1900 de Ecuador. Lo que pasa es que los clientes llegaban no solamente por nosotros. Nosotros tuvimos la representación en el 2007. Mossack existe desde el año 77. Mucha gente tuvo acceso a Mossack desde antes. Habían abogados de Mossack o representantes comerciales de Mossack que venían al Ecuador y tenían esa relación con clientes aquí. Entonces, por eso es que hay compañías hechas en los años 90, en los años 80 con Mossack. Esa es la razón, contactaban directamente a la firma. Y después, de hecho, muchas personas, por tratarse de su patrimonio, preferían manejarlo directamente con Panamá, dejando de lado la representación acá en Ecuador, que finalmente no resultó un negocio interesante, porque en el 2008 tuvimos la ley de equidad tributaria, después tuvimos el listado de paraísos fiscales, y todas estas cosas fueron cambiando la estructura de negocios, la estructura de patrimonio de los clientes en Ecuador, y fueron mermando también espacio al negocio que podía haber significado Mossack Fonseca en Ecuador. Entonces, para mí, yo preferí dejar este tema de lado y regresar al ejercicio profesional, porque además, como le digo... El tema académico, pero lo que usted dice, queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a Javier Molina. Él es muy claro al hablar sobre lo que se debería hacer. Él nos ha contado su relación con Mossack Fonseca, su relación también con la Secretaría de Inteligencia y las recomendaciones que se puede hacer al propio sistema de rentas internas, al SRI, para que averigüe de las 1900 compañías de ecuatorianos inscritas a través de lo que él menciona, esta fábrica de compañías que es Mossack Fonseca, para saber cómo fue el manejo financiero, qué dinero se sacaron del país y cómo efectivamente saber quiénes hicieron cosas no legales. Por lo tanto, es una larga tarea que tendrá el SRI, la propia Fiscalía y también los periodistas que están investigando, porque uno tiene que recalcar el papel de la prensa en temas de investigación periodística, que han puesto una llamada de atención frente a lo que ha pasado en diferentes partes del mundo con esta empresa panameña y con estos dineros que a veces no son lo suficientemente claros que están invertidos en este país. Así es que nuevamente gracias a Javier Molina por estar con nosotros. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el director de la Asociación de